Muy bien, muy buenos días. Acabamos de tener esta mañana una nueva reunión del Gabinete de Procrecimiento y Empleo con el Presidente de la República, donde hemos tratado varios temas. En primer lugar, revisamos los datos que surgen de cuentas nacionales del día de ayer, junto con otros indicadores económicos recientes, ligados al comienzo de este año económico. En segundo lugar, tuvimos una presentación del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones sobre los proyectos de inversión en puertos y también analizamos el avance en la identificación de proyectos de inversión en el sector público, que es una parte importante, ¿cierto?, de la inversión en el país, particularmente en materia de infraestructura. En lo que se refiere a las cifras, bueno, ya ha sido ampliamente conocido los resultados del año 2024 de cuentas nacionales publicadas por el Banco Central, donde la economía el año pasado finalmente creció un 2,6%, algo por encima de la cifra preliminar que se había estimado y muy cercano a lo que el gobierno había previsto en distintos momentos del tiempo. Creo que lo que es interesante en el informe de cuentas nacionales no solamente la cifra agregada, sino que también los componentes, la trayectoria y la distribución. La información del Banco Central actualizó también los datos del 2023 y 2022. En ambos casos hizo también algunas correcciones al alza en las cifras de crecimiento de esos años. Y en lo que se refiere a la actividad durante el 2024, se constata que está, luego de haber tenido un segundo trimestre que fue más débil, en el tercer y cuarto trimestre tuvo una expansión significativa, particularmente en el cuarto en la comparación en 12 meses. En esa misma materia de trayectoria, también surgen cifras más positivas para la inversión, en el sentido de que la cifra negativa del año se explica básicamente por el primer trimestre, donde, como había ocurrido en la segunda mitad del 2023, habíamos tenido una evolución a la baja de la inversión en maquinaria y equipos, y eso se fue recuperando durante toda la segunda mitad del año, al punto que ya en el último trimestre del 2024 terminamos con un crecimiento en 12 meses comparado con el último trimestre del año anterior de 3,3% de la formación bruta de capital fijo. Eso va marcando una cierta tendencia de algo que ya a esta altura está siendo recogido por todos los analistas, todas las proyecciones, que es que en el 2025 vamos a tener una expansión de la inversión que va a ser significativa. Hay muchos proyectos que están identificados para iniciarse durante este año en minería, en energía, en infraestructura. Así que vamos a tener también en este sentido un cierto cambio en la composición de los motores del crecimiento. Esperamos que las exportaciones sigan siendo un motor importante, pero a eso se suma ahora la inversión y también observamos un comportamiento más dinámico del consumo, especialmente en los últimos datos. Así que con todo eso a la mano, como señalábamos ayer, no hay, al menos mirada a la economía local, la economía doméstica, no hay elementos que sugieran que la actividad tenga que crecer menos que en el 2024, este año 2025. Está partiendo con un buen impulso. Nuevamente recordar algo que señalábamos hace unos días atrás, que justamente ahora cuando vemos las cuentas nacionales nos damos cuenta de que muchas veces tendimos a sobredimensionar datos puntuales de un mes, cuando en realidad lo que hay que mirar es el conjunto. Hay que separar, como se dice, la paja del trigo. Hay que separar aquellas cosas que son movimientos puntuales, estacionales, de aquellos que van marcando más la tendencia. Eso se refleja en las cuentas nacionales, pero también ¿cierto? Nos enseña que cuando vemos un dato puntual de un mes siempre tenemos que separar lo que es transitorio de lo que marca más bien o lo que refleja más bien una tendencia en la economía. Y eso ojalá que lo podamos mantener
durante los próximos meses para no tener tanto debate sobre datos de corto plazo y tener la mirada puesta más bien en hacia dónde se está moviendo la economía, y esa dirección claramente durante el año 2024 fue una expansión y lo seguirá siendo en el 2025. Le dejo la palabra al ministro Muñoz para que se refiera al tema de puertos. Bien, nuestro sistema logístico portuario es fundamental para nuestro país, para el desarrollo de nuestra economía. El 90% de nuestro comercio con otros países ocurre a través de las vías marítimas. Nuestra logística y portuaria es un 4% de nuestro PIB. Y cada dólar que invertimos en el sistema logístico portuario genera un retorno de un 2,5 dólares. Es decir, es un sistema que es extraordinariamente importante de mantener operando en forma efectiva. Nuestro sistema logístico portuario funciona bastante bien. Por supuesto que siempre hay oportunidades de mejora, pero en una reciente reunión en el Banco Mundial se destacaba a nuestro país como un país que resulta ejemplar en materia de logística, por ejemplo, de alimentos para poder exportar, por ejemplo, todas nuestras frutas. Nuestro gobierno está avanzando en ir preparando las mejoras al sistema logístico portuario con una mirada de largo plazo, entendiendo que son inversiones que requieren mirar décadas adelante. Estamos trabajando no solamente en un marco regulatorio mejor para el sistema, sino que también con proyectos bastante específicos. Y hoy día pudimos revisar los proyectos más emblemáticos. Nuestro foco estuvo puesto en 4 proyectos. Primero, el puerto de San Antonio, un puerto en que estamos trabajando para que su operación actual pueda aumentar de los 2 metros de altura de ola a 2,5 y así poder mejorar la fracción del tiempo del año en que tenemos el puerto operativo, un proyecto que es realmente muy relevante. Pero lo más importante acá también, en la mirada de largo plazo, es el puerto exterior, un proyecto de 4.000 millones de dólares que debiera aumentar en 6 millones los contenedores anuales que es capaz de transportar, de mover el puerto de San Antonio. El punto de referencia es que nuestro puerto actual mueve cerca de 2 millones de contenedores. Pasar a aumentar 6 más es una inversión muy importante. Y hoy día se hizo una revisión de los distintos procesos asociados a que el puerto pueda, durante el presente año, hacer la licitación durante este gobierno del módulo de abrigo, y estamos en un proceso de precalificación de empresas y también de revisar las obras habilitantes para que ese puerto pueda llevarse adelante. Además, es un proyecto en el cual se está trabajando junto con las autoridades locales para que sea un proyecto que al mismo tiempo permita no solamente generar el empleo. Se proyectan 2.000 personas trabajando durante la construcción, 2.000 personas trabajando durante la operación. Evidentemente es un proyecto que va a dejar mucho a la ciudad, pero la idea también es que el puerto sea un hito que permita que la ciudad también florezca. En el puerto de Valparaíso hay un proyecto importante de reordenamiento. Son 4 instancias. Por una parte, la extensión del terminal Costanera, la instalación del terminal, la extensión del terminal 3. Vamos a habilitar una zona de almacenamiento de contenedores en la playa de San Mateo, y también la construcción de un muelle, ¿verdad?, multipropósito, particularmente para cruceros en una ciudad que tiene una vocación turística evidente. También pusimos la mirada en el sector de Magallanes, donde la industria del hidrógeno verde exige poder preparar nuestros puertos para poder recibir las grandes hélices, ¿verdad?, que son fundamentales para poder generar energía a partir de la energía eólica, generar el hidrógeno verde. Ahí el foco está puesto por una parte en la mejora de nuestro puerto actual en Mardones, no solamente el reforzamiento y el incorporar grúas, sino que además extenderlo, de modo de duplicar su capacidad y de esa manera poder recibir las hélices que van a ser fundamentales en Magallanes. También está la necesidad de poder extender el muelle de Laredo, que está en las instalaciones de ENAP, para poder dar una completa respuesta a los proyectos de hidrógeno verde que se vislumbran, que se van a realizar allí o que van a iniciarse dentro de unos años. La idea es poder anticiparnos de modo que la infraestructura esté cuando los proyectos lo requieran. También hay un trabajo importante en el muelle Prat. Este muelle que hoy día está donde recibimos los cruceros, se está extendiendo en la fase 2 para poder recibir barcos de hasta, si recuerdo bien, 289 metros, pero viene una tercera fase para poder recibir los barcos de crucero más grandes de 310 metros, al mismo tiempo de habilitar un nuevo terminal para cruceros.
Y como cuarto punto importante está la zona norte del país, donde el corredor bioceánico que viene desde Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, que se proyecta, ¿no es cierto?, que las obras van a estar concluidas dentro de los próximos años en nuestros países vecinos, exigen una mirada completa y robusta de nuestro sistema logístico de transporte en esa zona. Aquí estamos hablando de los puertos de Antofagasta, Iquique, Mejillones. En el caso de Iquique se está trabajando en un terminal extraportuario en la zona de Alto Hospicio, donde los camiones puedan descargar y puedan hacer de buena forma toda esa gestión necesaria que evite que los camiones tengan que llegar a hacer sus maniobras directamente al puerto. En el caso de Antofagasta tenemos una licitación por cerca de 35 millones de dólares para extender el módulo de abrigo y de esa manera poder reducir de forma muy importante, en un 90% los días en que el puerto de Antofagasta está inhabilitado para poder recibir barcos. También se está trabajando en la zona de La Negra, en Antofagasta, en las afueras de Antofagasta, para poder generar un buen sector logístico. Hay que urbanizar, ¿verdad? Hay que habilitar una caletera y después hacer la licitación de todos los terrenos para poder generar todos los lugares de recepción de camiones que eviten de nuevo, como zona extraportuaria, que los camiones tengan que bajar hasta la ciudad. En suma, acá el gobierno está teniendo una mirada de largo plazo con proyectos que reconocen un sistema portuario que funciona en forma adecuada, pero que no se puede confiar. Hay que mirar las proyecciones de demanda hacia el futuro y eso exige inversiones, así como también medidas tácticas y más de corto plazo en las cuales estamos trabajando. En el gabinete también revisamos las metas de identificación de la inversión pública. Nosotros teníamos una meta como gobierno de llegar al 90% de identificación de la inversión pública. Esto significa en la práctica de poder tener la cartera de proyectos listos para ser ejecutada al mes de febrero del orden de los 5.000 millones de dólares. Esa meta fue cumplida, la meta era el 90%, se identificó el 91% y eso significa que tenemos estos proyectos listos para ejecutar durante el año. La totalidad de estos proyectos es superior a la que teníamos a la misma fecha el año siguiente y además también revisamos las proyecciones de inversión pública para el año de manera que podamos llegar a una cifra histórica de aquí a diciembre de este año. El año pasado fue un año donde la inversión pública creció del orden prácticamente todo el año del orden de más de 2 dígitos comparado con el año anterior y esperamos que mantener ese ritmo durante este año. Además también que durante el mes de enero con el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos un instructivo especial para darle proporcionalidad a la evaluación de proyectos de manera que los proyectos chicos no tengan necesariamente que tener los mismos antecedentes que los proyectos grandes y así poder llegar más rápido y agilizar la inversión pública en las distintas comunas del país. Pregunta. Muy buenos días a todos y a todas. Como pueden ver, este Gabinete de Procrecimiento de Empleo sigue avanzando, seguimos cumpliendo con Chile y seguimos entregando buenas cifras en materia de inversión. Esta es una materia que es esencial para nuestro gobierno. Las cifras han avalado que este trabajo está dando resultados y se logra con un compromiso en la gestión y en el seguimiento de proyectos que sin duda ha sido intensivo, priorizado y llevado adelante con mucho profesionalismo y involucramiento de todos los ministros. Así que buenas noticias el día de hoy. Tenemos preguntas. Sí, buenos días, ministros. Buenos días. Para el ministro Marcel, ayer en un seminario la candidata presidencial Evelyn Matei manifestó algunas ideas de lo que podría ser su programa de gobierno, estableciendo la invariabilidad tributaria y avanzar hacia un impuesto corporativo de 18%. Quería que me señalara qué le parece, ¿es factible eso? ¿Hasta qué punto? Y lo segundo que le quería preguntar, ministro, es respecto al proyecto de impuesto a la renta. Usted señaló que marzo iba a ser un mes, digamos, importante de definiciones. Ya tuvo las reuniones con la oposición, las va a tener, y si se mantiene marzo como el mes para presentar esa iniciativa. Sí, partiendo de lo último, las invitaciones para esa reunión están hechas para los próximos días, así que veremos qué es lo que resulta de esas conversaciones. Por el momento no hay mucho más que agregar sobre este tema. Y sobre las propuestas tributarias, bueno, creo que a lo largo de la campaña que vamos a tener durante los próximos meses, que va a tomar buena parte de este año, seguramente vamos a escuchar muchas propuestas con implicancias fiscales.
Y creo que más que las opiniones que pueda tener el gobierno, que no debería ser parte, ¿cierto?, de esa disputa presidencial, uno cabría esperar que así como cuando el gobierno toma decisiones en materia fiscal, hace proyecciones, etcétera, tiene un ente que opina y se pronuncia al respecto, como es el Consejo Fiscal Autónomo. Ojalá que en esta campaña pudiéramos tener, probablemente no el Consejo Fiscal Autónomo, que no lo vamos a querer meter, ¿cierto?, en medio de la disputa presidencial, pero ojalá que pudiera haber una instancia de expertos, ¿cierto?, que ofreciera garantías de neutralidad y que pudiera dimensionar y evaluar las propuestas fiscales de los distintos candidatos sobre su viabilidad, sobre su implicancia sobre los ingresos y gastos, el impacto sobre la sostenibilidad fiscal a futuro. Porque creo que hemos tenido durante un buen tiempo mucha discusión sobre esta materia. El gobierno está haciendo su parte, ¿cierto?, preparando para el informe de finanzas públicas del primer trimestre la actualización de proyecciones, las medidas de convergencia a la senda de consolidación fiscal, pero para que eso a su vez se proyecte más allá del horizonte del actual gobierno, ¿cierto?, lo que uno esperaría es que las propuestas de los distintos candidatos y candidatas pudieran ser evaluados de la manera más objetiva posible. Así que ojalá que pudiera generarse una instancia como esa que pudiera decirle a la ciudadanía ¿cierto? Hasta dónde, ¿cierto?, las propuestas que se plantean son viables, son sostenibles, generan o no generan más problemas fiscales. Gracias. Ministro, buenos días. Ministro, considerando que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric no contenía un acápite destinado a crecimiento económico y que varios de sus dirigentes tampoco reconocían en el crecimiento particularmente como una prioridad, yo quería preguntarle si en retrospectiva, viendo que en el transcurso de este gobierno se han hecho estos esfuerzos como el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, en retrospectiva, ministro, si es que ve que el gobierno ha tenido un giro o un cambio de criterio sobre la relevancia que le da al crecimiento económico. O sea, la verdad es que su pregunta ya contiene esa hipótesis. Pero lo que podríamos decir es que, más allá de lo que estuviera escrito en el programa, la tarea para el gobierno, por lo menos en su primera etapa, fue estabilizar la economía. Todavía, ¿cierto?, en aquel momento, el tema del crecimiento no era central no solo en lo discursivo, sino que en el corto plazo, ¿cierto?, los esfuerzos estaban orientados más bien a estabilizar la economía, a resolver los grandes desequilibrios con los que terminó el gobierno anterior, las presiones inflacionarias, las presiones sobre la cuenta corriente de balanza de pago, la incertidumbre que se generaba en torno al proceso constitucional. Lo que podemos ver es que una vez que eso se logró, que fue, ¿cierto?, lo que se logró entre el 2022 y 2023, la economía retomó una senda de crecimiento. El gobierno, como un todo, asumió el crecimiento como un reto. Y bueno, tenemos ahora instancias como esta, como este Gabinete Pro Crecimiento, presidido por el propio presidente de la República, en el cual no solamente discutimos números, lo que discutimos es ciertos proyectos específicos donde están potenciales cuellos de botella, problemas de coordinación, cómo facilitar la inversión, cómo agilizar decisiones para acelerar proyectos de inversión y con eso contribuir al crecimiento. Así que en términos de la dedicación que tiene esta materia, la agenda de gobierno en la actualidad es claramente algo que convoca y absorbe buena parte de los esfuerzos que desarrollamos como equipo económico y como gobierno en general. ¿Son prejuicios, a su juicio, entonces, estos cuestionamientos de la prioridad que tiene o no el gobierno sobre el crecimiento económico? Se lo pregunto porque este es un debate que ha acompañado los 3 años de gobierno. Sí, es cierto que es un debate que se ha dado, pero las cosas van evolucionando. Y lo que vemos hoy día es que el tema de crecimiento es muy central a la agenda del gobierno. Eso se va demostrando en las acciones del gobierno, en cómo éste se organiza y se va reflejando también, afortunadamente, en las cifras. Buen día, mi pregunta es para el ministro Pardow.
Conocimos en las últimas horas el informe final del Coordinador Eléctrico Nacional que confirma una cadena de errores durante el apagón nacional del 25 de febrero. Se detallan, entre otras cosas, que se hizo un trabajo no autorizado en Interchile, que hubo deficiencias en la respuesta de los mecanismos de mitigación y también que hubo fallas en el plan de recuperación del servicio. ¿Cómo se explica que todo esto pueda fallar en un mismo momento? ¿Responde a algún tipo de negligencia de la SEC de no haber fiscalizado previamente toda esta situación? Y también, ¿qué medidas se van a tomar para evitar que algo como esto vuelva a ocurrir? Sí, bueno, efectivamente desde el principio fuimos muy claros en que los estándares con los que había funcionado el sistema eléctrico durante el 25 de febrero no eran aceptables, tanto en lo que tiene que ver con la propagación de la falla como en el tiempo de recuperación del servicio. Y fuimos muy claros en que las responsabilidades se iban a hacer valer en el cauce institucional que tenemos para ello. Lo que ocurrió ayer fue la entrega de un estudio de análisis de falla de cerca de 300 páginas que aporta evidencia sobre eso y es el primer paso dentro de este proceso institucional. Ahora lo que corresponde es que en los siguientes 10 días hábiles las empresas hagan los descargos respecto de lo que el coordinador ha incluido en su estudio ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y sobre esa base la Superintendencia de Electricidad y Combustibles va a determinar los cargos correspondientes y su magnitud. Es importante aclarar que, digamos, el espacio de fiscalización que le corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustible en este marco incluye a todos los participantes del sistema eléctrico, y eso incluye a las empresas como también al Coordinador Eléctrico Nacional. También en ese plazo se tiene que entregar la estimación de la energía no suministrada, que es un insumo que le permite también a la superintendencia comenzar con la instrucción de las compensaciones a clientes por efectivamente el suministro que no recibieron durante las horas del apagón. Sobre la base de estos y otros antecedentes que se vayan recopilando más adelante, también tendremos que sacar las enseñanzas que correspondan sobre potenciales cambios a nuestra institucionalidad. ¿Pero hay algún análisis respecto de la responsabilidad previa de evitar que algo así pueda ocurrir? Porque se dieron una serie de fallas en una misma jornada. Entonces la pregunta es, ¿quién previamente tenía que evitar que esto ocurriera? Yo lo he dicho desde el principio. Aquí había un plan de defensa ante contingencias extremas, había otros planes de defensa ante contingencias menos severas también, y había un plan de recuperación de servicios. Los planes estaban. El punto es que ocurre en la implementación de esos planes, en el diseño de esos planes, y eso es lo que se va a determinar en el proceso institucional que hoy día está en curso, cuyo hito primero fue la entrega de este estudio de análisis de fallas durante las horas de noche. ¿Pero quién falla en la fiscalización previa para poder garantizar que estos planes se cumplan? Le insisto, el estudio, estos planes existían, su implementación y los potenciales incumplimientos normativos respecto de la implementación y el diseño de estos planes es precisamente lo que es objeto del proceso que está hoy día en curso. Buenos días, ministro. Quisiera preguntarle por un reportaje de la unidad de investigación de El Mostrador que se publicó durante esta mañana, que básicamente también en el contexto de este megacorte del 25 de febrero señala que el CERNAC habría recibido la instrucción por parte de Correos vía Presidencia de proteger, lo que dicen estos correos es básicamente no molestar a las empresas distribuidoras eléctricas en el contexto, ¿cierto?, del apagón nacional. Preguntarle, ministro, qué antecedentes manejan entonces respecto de este reportaje, porque además el presidente de los funcionarios del CERNAC decía que esto no solo afecta lo que es la credibilidad, ¿cierto?, del servicio, sino también que ellos señalan que esto costó la salida de algunos altos directivos del servicio a propósito de que ellos se habrían opuesto, ¿cierto?, a acatar esta instrucción que, le reitero, supuestamente vendría de presidencia. Sí, efectivamente, eso no es un tema sectorial. Si me permite, la ministra vocera va a abordar esa pregunta. Muchas gracias. A ver, el CERNAC es un organismo autónomo. El propio director del CERNAC aportó antecedentes, entiendo, a la nota que se publicó hoy en la mañana. Desde el Gobierno y desde Presidencia, por supuesto que descartamos cualquier instrucción a un organismo autónomo, eso no ocurrió, ¿verdad? Y respecto de las alegaciones de los funcionarios, es algo que está en desarrollo, es una noticia que hemos conocido en estos minutos y por supuesto se va a analizar igual como se hacen todos los antecedentes, pero quiero ser enfática, aquí no hubo desde Presidencia instrucciones al CERNAC y así fue descartado
por el propio director del servicio en su comunicación con el medio, y lo reiteramos aquí desde esta vocería, por supuesto. Ministra, en otro tema, la Contraloría va a iniciar un sumario a Gendarmería por las graves anomalías en el sistema de inhibidores de señales en cárceles, por ejemplo, en Ex Santiago 1 y también en el penal de alta seguridad. El proyecto de inhibidores le costó al gobierno 5.600 millones de pesos y se presentó como un sistema guardián. Sin embargo, algunos reos pueden hablar por teléfono y pueden también conectarse por Wi-Fi. ¿Qué falló en esta instancia? ¿Qué está haciendo el gobierno también para que este sistema no sea finalmente inútil? Y también preguntarle por qué Gendarmería siguió pagando a la empresa cuando no sabían si el sistema estaba operando bien. A ver, quisiera precisar algunos puntos. El sistema está funcionando y es posible hacer muchas mejoras, ¿verdad? Como cualquier sistema tecnológico de esta naturaleza, y eso es algo que, por supuesto, se trabaja permanentemente, pero más aún a propósito de esta información, ¿verdad? Y respecto de lo específico, el director de Gendarmería, que es quien está a cargo de esta materia, se va a referir en pocos minutos, creo que alrededor del mediodía, a los específicos de cuáles son las observaciones y cuáles son las medidas que se van a tomar para corregir y así conseguir un óptimo funcionamiento de los inhibidores. ¿Está funcionando en su totalidad el sistema y también se puede comprobar eso por parte de Gendarmería que está funcionando? El sistema está funcionando. Los detalles de cuáles son los espacios de mejora o dónde pueden existir algunas fallas es algo que está a cargo de Gendarmería, y el propio director se va a referir a la materia ahora, luego en la mañana. ¿Cuál es la explicación formal del gobierno a propósito de la demora en este protocolo de expulsión de extranjeros irregulares hacia Bolivia? ¿Qué es lo que ha demorado? ¿Hay un problema de gestión? Y se lo pregunto porque el propio director de Migraciones nombra, por ejemplo, la falta de impresoras como uno de los obstáculos para empezar con esto. ¿Qué es lo que está pasando en ese caso? A ver, el ministro Elizalde, a cargo de esta materia, se refirió a esto en la mañana. Va a existir prontamente una nueva reunión con las autoridades bolivianas de manera de poder hacer una implementación adecuada de este acuerdo. Ustedes tendrán, y permítanme explicar, existen implementaciones específicas en el propio territorio, en las fronteras, que requieren de una articulación permanente, y es por eso que se va a realizar esta reunión, pero esto en el marco de una conversación que se tiene de manera permanente con las autoridades y a propósito de un acuerdo que es muy relevante para el gobierno y por supuesto se tiene que cumplir. ¿Hay un problema de gestión de parte, por ejemplo, de las autoridades chilenas o es solamente algo de respuesta de Bolivia? Se lo pregunto por los ejemplos que puso el director de Migraciones en esta comisión del Congreso. Tiene que ver con la implementación de procesos que por supuesto son complejos en territorios que sabemos también tienen sus propios desafíos, ¿verdad? Como gobierno hemos avanzado muchísimo en mejorar la infraestructura de fronteras, en incorporar tecnología en esas áreas, pero cuando ocurre con cualquier acuerdo de esta naturaleza es necesario implementar nuevas medidas, por supuesto que son necesarios los ajustes, y a eso se refirió el ministro Elizalde hoy día a la mañana. Ministra, desde la Comisión de Constitución del Senado han acusado que la indicación sustitutiva que ingresó el gobierno en la reforma al sistema político solo retrasaría la tramitación. De hecho, el senador oficialista Pedro Araya, senador del PPD, dice que se sacó la calculadora electoral para esta indicación y que pareciera que el gobierno busca dejar caer esta reforma. Queríamos preguntarle si es una prioridad o no para el Ejecutivo sacar adelante una reforma al sistema político y si hay algún compromiso para que esto se resuelva antes de que termine este periodo. A ver, desde el gobierno hemos sido muy claros. Para nosotros es fundamental fortalecer la representación y darle estabilidad al sistema político, y es por eso que se trabajó en un conjunto de indicaciones que fueron presentadas, indicaciones que hoy día están siendo analizadas por los parlamentarios y sus partidos que apuntan en esta dirección. Ahora, igual como ha ocurrido en otras materias y particularmente en áreas que son tan sensibles, lo que se busca son generar acuerdos que sean viables a la hora de la votación. Como gobierno nos interesa avanzar en la reforma del sistema político y eso supone, igual como cualquier reforma, ¿verdad?, encontrar esos mínimos comunes, construir acuerdos en torno a eso, y en base a eso se presentaron estas indicaciones y creo que lo hemos dicho todos, ¿verdad?, siempre abiertos al debate político que pueda mejorar en el trabajo de colegislación entre el Ejecutivo y el Parlamento las propuestas que se envían. ¿Hay una convicción entonces del gobierno de sacar adelante esta reforma? Porque desde los senadores oficialistas, al menos el senador Pedro Araya, dice que la dejaron caer. Por supuesto que existe una convicción, esto es una materia prioritaria, hemos avanzado en construir propuestas que sabemos pueden tener éxito en el Parlamento, se ha trabajado con los distintos partidos, la ministra Lobo y el subsecretario Facús están ahí permanentemente en el Congreso
comprendiendo los desafíos de esta materia y generando esos acuerdos. Así que nosotros queremos avanzar en esta reforma, por cierto, y así lo hemos demostrado en todas nuestras acciones. Ministra, el gobierno lamenta la frase del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela respecto a dejémonos de llorar. Reconocen que fue poco empático, el gobierno pide disculpas al respecto y en esa línea le quería preguntar lo que pasó ayer en la Comisión de Agricultura del Congreso, de la Cámara particularmente. Echaron en falta la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y de la subsecretaria Leitao, y por esas ausencias no se vio el primer punto que tiene que ver con la Política Nacional de Seguridad Integral Rural. ¿Por qué no fueron? Lo primero, y esto lo señaló el ministro Elizalde también hoy día en la mañana, efectivamente no fue la mejor frase. En estas materias hay que ser muy empáticos con los distintos actores involucrados y sabemos que es un área de especial preocupación de los chilenos y chilenas y donde como gobierno hemos constantemente lamentado cada uno de estos acontecimientos, pero también actuado con energía para encontrar a los responsables, para determinar responsabilidades y para mejorar nuestro sistema y nuestra infraestructura. Y en esa línea es en la que seguimos trabajando. Ahora, en el específico respecto a la asistencia a las autoridades, a las comisiones, hoy día tenemos muchos proyectos funcionando, hay muchas iniciativas de gobierno, la asistencia es permanente, ¿verdad? Pero muchas veces nos coordinamos entre los equipos de gobierno para poder dar cumplimiento a todas las agendas con toda su exigencia y esto se conversa también con los presidentes de las propias comisiones. Respecto al ministro Valenzuela, reconocen que no fue la mejor frase, que hay que ser empáticos, pero más allá de eso, ¿han hablado con él? ¿Le han llamado la atención respecto a sus dichos? Como gobierno nosotros trabajamos permanentemente coordinados, lo dijo hoy día el propio ministro Elizalde, no fue la mejor frase, lo que no significa que no estemos extremadamente preocupados y ocupados en esta materia y eso hace parte del trabajo permanente. Aquí mismo desde la vocería estamos calibrando y tratando de entregar el mejor mensaje posible todas las veces y respecto de los dichos específicos yo creo que no hay nada más que agregar, ¿verdad? Fue claro el ministro Elizalde, lo estoy diciendo yo ahora, aquí lo que interesa es cómo avanzamos en acciones que puedan efectivamente hacerse cargo de los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Hola, ministra. Quería preguntarle si es posible confirmar si mañana se va a promulgar finalmente la reforma a las pensiones, si se invitó o no a la oposición a este acto que entiendo va a ser fuera del Palacio de la Moneda, porque los senadores Galilea y Coloma dijeron que no habían sido invitados a esta ceremonia del día de mañana. Y también preguntarle si cómo podría finalmente impactar esta última, muchos dicen, gran reforma que va a dejar este gobierno. Bueno, efectivamente se va a promulgar mañana y tenemos aquí a uno de los, para el otro lado, de los protagonistas de que esta buena noticia se transforme en una realidad. Yo quiero resaltar que la importancia del hito, ¿verdad? Porque la promulgación y luego la publicación en el diario oficial desencadena un calendario en los próximos meses, en los próximos años, donde se van incorporando y aplicando los distintos beneficios que considera la reforma, una reforma que por supuesto estamos muy, muy orgullosos. El acto de promulgación va a ser efectivamente mañana, alrededor del mediodía. Y respecto de las invitaciones, por supuesto, siempre se cursan invitaciones muy amplias a todos los actores políticos. En este caso en particular, lo hemos dicho una y otra vez, este es un acuerdo que se logró con parte importante de la oposición, no así con un sector de la ultraderecha que no quiso estar en la conversación y es algo de lo que como país tenemos que estar extremadamente orgullosos todos. Súper. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.